Os voy a hacer el tercer vídeo sobre problemas del total y la parte de fracciones. Este dice así: de un bidón de aceite se saca primero la mitad y después la quinta parte, quedando aún 3 litros. ¿Cuál era la capacidad del bidón? Lo primero que tenéis que hacer, como siempre, es apuntaros los datos. Dice, de un bidón de aceite se saca primero la mitad y después, en un segundo momento, se saca la quinta parte, quedando todavía 3 litros en el bidón. ¿Cuál era la capacidad del bidón? Siempre os digo que tenéis que pensar si os piden el total o la parte. Os aconsejo que os veáis los vídeos anteriores a este de ejercicios de fracciones. En este caso me piden el total, es decir, la capacidad total del bidón. Lo primero que tengo que hacer es sumar lo que he gastado. Primero he gastado un medio, la mitad de lo que cabía en el bidón, y después la quinta parte. Luego en total he sacado la suma de ambas fracciones, un medio más un tercio, he sacado 5/6 en total. Y siempre ya sabéis que estos ejercicios del total los solucionamos con una ecuación, siendo x el total, que es la incógnita, lo que nos preguntan. Para plantear la ecuación tenemos que buscar la fracción que puede igualar al dato numérico que me dan. Aquí el dato numérico, el número que me dan, es lo que me queda en el bidón después de haber sacado un medio y un quinto. Entonces tengo que buscar la fracción que me indique cuánta agua le queda. Para ello primero buscamos la fracción que me indique cuánto he sacado, y si se la quito a la fracción total me dice cuánto queda. Si he sacado 5/6, me queda 1/6. Por lo tanto, 1/6 de la cantidad que había es lo que queda, que es igual a 3 litros. De aquí despejamos la x. ¿Cómo? El 6 que está dividiendo lo pasáis al otro miembro multiplicando, y el 1 que está multiplicando arriba lo pasáis dividiendo, y nos queda que 18 litros es la capacidad total del bidón. Vamos a ver otro en el que, en vez de sacar siempre o referirse siempre al total, la segunda parte se refiere al resto. Dice, de un solar, os lo pongo aquí en el libro, dice, de un solar se vendieron los 2/3 de su superficie y después 2/3 de lo que quedaba. Cuando diga de lo que quedaba o del resto, entonces eso subrayarlo porque es muy importante. El ayuntamiento expropió los 3.200 metros cuadrados restantes para un parque público. ¿Cuál era su superficie? Pues como siempre, primero os apuntáis, primero se vendieron 2/3 de la superficie del solar y después 2/3, pero no de la superficie total, sino de lo que quedaba, del resto. Lo primero que hay que saber es cuánto es el resto para saber cuándo se vende la segunda vez. Si la primera vez he vendido 2/3, quiere decir que de tres partes hemos vendido 2, luego nos queda una parte, 1/3. Entonces, la segunda parte se han vendido 2/3 de ese 1/3 que nos quedaba sin vender. Luego, la segunda parte se venden 2/9 del solar. En total se vende la suma de ambos, que nos da 8/9. Es lo que se vende en total. Pero a nosotros no nos interesa lo que se vende, sino nos interesa esto, lo que nos indica el dato numérico, lo que queda por vender, para igualarlo a este número y hacer la ecuación, porque esta vez también nos piden cuál era el total, los metros cuadrados totales de la superficie. Por lo tanto nos piden también el total. Luego es también un ejercicio que se debe hacer con ecuación, siendo x el total, pero para ello hay que igualar una fracción al dato numérico. Si el dato numérico nos indica lo que queda por vender, tenemos que buscar la fracción que nos indique lo que quede por vender, y esa será, si 8/9 es lo que he vendido, me queda por vender 1/9, es decir, había vendido
8 novenos quiere decir que de 9 partes había vendido 8. Luego me queda una sin vender, un noveno. Luego un noveno del total de la superficie son los 3.200 metros cuadrados que quedan sin vender. Despejamos, como os he dicho antes, el 9 pasa multiplicando, el 1 dividiendo y la superficie total era 28.800 metros cuadrados.